Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Israel, con Pascal Roy, para hablar de lo que está pasando. Hace escasas 48 horas estábamos con esa noticia fundamental de la liberación de los rehenes que estaban con vida, y se suponía que este proceso igual sería difícil seguir el plan de 21 puntos, pero incluso este primer punto del plan está siendo complicado porque jamás no está cumpliendo con la liberación de los muertos, ¿verdad? Hola Jorge, sí, verdad. Hoy es el día después, o los días después de muchas cosas, después de las emociones vividas el lunes antes de Simchat Torah, antes del último día de Sukkot, antes de la cumbre también que tuvo lugar en Egipcio, en el momento también de lunes, el momento de los discursos en la Knesset de Netanyahu y sobre todo de Donald Trump, que será recordado en la historia del país. Sí, estamos en el día después de la fiesta de Sukkot, una cierta vuelta a la rutina, una vuelta a una nueva realidad, una realidad en la que no quedan rehenes vivos en la franja de Gaza, una realidad en la que 20 de ellos han vuelto y efectivamente, como tú mencionabas, el difícil retorno, difícil porque jamás pone trabas al retorno, a la devolución, a la liberación de los sin vida. Recordamos que el lunes, después de la liberación de los vivos, solo entregaron a 4. Y desde entonces mucha presión ha habido, sobre todo oral, pero también por parte de Estados Unidos, también oral, o sea, Israel, Estados Unidos, y imaginamos también detrás del escaparate, también o sea, detrás de lo que vemos, seguramente muchas presiones de los países que son garantes de alguna forma del plan de Trump, que son Turquía, Egipcio y Qatar. Y esto ha llevado a que de madrugada, entre ayer y hoy, entregaron a la Cruz Roja cuatro cuerpos, cuatro otros cuerpos que luego fueron devueltos o sea, entregados, perdón, a Tzahal, y se descubrió a lo largo de la mañana que tres de ellos efectivamente eran rehenes ya sin vida y el cuarto no era para nada un israelí ni ningún rehén secuestrado desde el 7 de octubre. Así que, como tú decías, jamás está incumpliendo esta parte del trato, esta parte del acuerdo, no solo porque los entrega tarde y mal, sino que también usa las mismas tácticas que usó también con la madre de los vivas, que también primero fue entregado un cuerpo que no tenía nada que ver con ella y solo después de pedírselo entregó a la verdadera madre de los niños bebé vivas, desgraciadamente. Así que estamos todavía en la primera fase, Jorge. No podemos hablar de día después real, de segunda fase real, porque no ha empezado todavía. Claro, y según las cuentas, pues quedan 21 cadáveres por entregar. 21 sí, 21 que estarán esparcidos en la franja. Seguramente unos de ellos será muy difícil encontrarlos, por eso, como decía ya el lunes, se está armando un equipo de forenses, un equipo de expertos para rastrear los cuerpos que quedan, no por parte de Israel, sino por parte de los países garantes del acuerdo, desde Estados Unidos a Egipcio, pasando por Turquía. Pero esto será una labor dura y de todas formas solo han sido entregados 7 hasta ahora, como tú decías, quedan 21 y no puede ser que 21 se hayan evaporado de un día para otro y seguramente que jamás, porque también nunca hay que olvidar que los cuerpos sin vida son una moneda de cambio importante para los grupos terroristas en la región, para Hamas,
porque saben muy bien que para los israelíes y para los judíos en general, casi no hay diferencia. Si me explico bien, no hay diferencia en el tema de la recuperación de los rehenes, porque es sumamente importante que puedan ser enterrados con dignidad y por eso podemos ver en la calle todavía ah, mucha gente que lleva los lazos amarillos, por ejemplo, que ese es un poco el tema, ¿no? El tema de debate. ¿Qué hacemos con los lazos amarillos que simbolizan los rehenes? ¿Los quitamos, no los quitamos? Pues no lo vamos a quitar. Aquí cerca de la residencia de Netanyahu todavía queda la acampada, quedan las tiendas, las carpas de los familiares de los rehenes, no las han desmontado para nada. Hay mucha presión también por parte de los familiares todavía en el país para que siga presionando a Israel para conseguir la devolución de los rehenes sin vida. A medida de presión, pues Israel tiene menos ahora porque ya entregó a los casi 2.000 presos palestinos, casi en una tanda el lunes. Lo que hace es, por ejemplo, no dejar pasar toda la ayuda que debería pasar por los pasos fronterizos. También ha dejado cerrada la puerta de Rafa hoy. No, tenía que haber sido abierta, pero Israel decidió dejarla cerrada. Y diplomáticamente, si de diplomacia podemos hablar con Hamas, pero sí podemos, de hecho, con países que he nombrado ya, entre Egipto, Qatar y Turquía, y sobre todo Estados Unidos, conseguir que Hamas haga un pequeño esfuerzo, porque ¿qué pasa? Que la mayor base de la que dispone Israel es la ocupación del terreno. Y esto seguirá mientras siga la primera fase, de todas formas. Es decir, una ocupación de 53% de toda la franja, es decir, de norte a sur hasta la frontera con Egipto. O sea, es una ocupación importante. Es verdad que no está en los centros urbanos, ya ha dejado este espacio vacío de soldados, pero está siempre en alerta y cualquier cosa que pase, cualquier violación del acuerdo o cualquier amenaza a las tropas, Israel ataca enseguida, responde enseguida, es el verbo más adecuado. Y esto es una medida de presión porque jamás los tiene encima todo el tiempo. Así que de alguna forma tendrá que mover ficha. Lo está haciendo a regañar dientes porque son jamás. Sí, también hemos visto que en estas horas en las que Hamas sigue siendo el dueño de una parte de la Franja de Gaza, pues está eh, matando gente en ejecuciones públicas, a los que acusa de haber colaborado con Israel. Algunos les disparan en las piernas, a otros directamente los matan. Eh, Nuevamente son los dueños del reparto de la ayuda humanitaria, es decir, una vez que Israel se retira de esa parte, pues son ellos los que mandan, ¿no? Sí, son los reyes, o por lo menos quieren mantener su reinado, volver a mantener su reinado en lo que son Hamulot. Es un término difícil de explicar. Quizás para los españoles suene la palabra taifa, es decir, pequeños viceducados, vicereinados, como lo queramos llamar, tribus extensas, familias extensísimas, familias en el sentido de grupo tipo tribu. Son muchos grupos que quieren conseguir una parte de poder en la Franja de Gaza. Desde que se retiró de gran parte del territorio Tzahal, sí hemos vuelto a ver a Hamas con armas, o sea que todavía dispone de un cierto arsenal, ocupar las calles, ocupar ciertos barrios, cazando a los que los que disputan su poder.
He denombrado unas ocho Hamulots de norte a sur que de alguna forma se han opuesto a ellos, a veces con la ayuda de Israel también, para intentar debilitar a Hamas durante esos 2 años, acusados de colaboradores, y a su vez estas tribus, estas grandes familias, respondiendo. Es decir, que hemos visto, es verdad, imágenes, vídeos muy impactantes de violencia callejera, no solo la violencia de matar, sino de pasear los cuerpos. Son imágenes que nos recuerdan el 7 de octubre, cuando pasearon cuerpos de israelíes por la franja con los gritos de júbilo de la muchedumbre alrededor. Es un poco lo mismo, pero con otros palestinos esta vez, con miembros de otros clanes. También la palabra clan creo que es apropiada, para intentar tener el mismo poder que antes, porque para Hamas, y eso nunca hay que olvidarlo, para Hamas no puede haber fase 2. No puede haber fase 2. Ya lo decía en el momento del plan de Trump. El plan de Trump, si lo lees en su integralidad, es quitar a Hamas su razón de ser. Es como, o sea, Hamas no tiene otro objetivo que destruir un país, Israel, y matar a judíos. No tiene otro objetivo. No ha sido concebido para otra cosa. Ni siquiera para el bienestar de su pueblo, porque para ellos están los países que cooperan con Palestina, están las Naciones Unidas y sus agencias para proveer a, a las necesidades básicas de su población. Ya está. O sea, ¿cómo conseguiremos, Jorge, el desarme de Hamas, la desmilitarización de la franja? Para mí queda una incógnita todavía. Es verdad que hemos vuelto a escuchar a Trump diciendo que se van a desarmar por las buenas o por las malas. Si no lo hacemos nosotros, ¿qué significa esto? ¿Estados Unidos va a entrar en la franja? No creo. ¿Van a entrar fuerzas egipcias? No creo. Es una incógnita. No, y no creo en milagros. O sea que la verdad es que no sé cómo se va a conseguir realmente. Sabemos que hay muchísima presión de países que quieren un poco de tranquilidad, que, que no quieren enfadarse con Estados Unidos y tampoco con Israel. Países que ven muchas ventajas en los acuerdos de Abraham, que quisiera unirse, pero de momento está la cuestión palestina, el problema palestino, que es un problema que ya llevamos arrastrados desde hace tantos decenios, ¿verdad? Sí, pero lo que llama la atención es que cuando se hablaba durante estos decenios, como tú decías, de la cuestión palestina, eso tenía unos líderes determinados, en generalmente de la OLP, que eran líderes que buscaban la derrota de Israel, pero no por medios de imposición religiosa, sino por otros mecanismos que también eran terroristas, pero que no tenían como fin el tema religioso, que es, parece uno de los móviles principales, porque hoy en día cuando se habla de la cuestión palestina, si miras en Cisjordania, pues vas a ver de que lo que se daba por hecho después de 40 años de gobierno de la autoridad palestina es de que los palestinos que vivían al menos allí estuvieran conformes con esa situación o que la vieran como una situación temporal hasta la obtención de una independencia total. Pero hoy en día parece que una gran parte, al menos el norte de Cisjordania, que ha tenido muchísimas rebeliones terroristas durante estos últimos años, pues parece que no tienen aspiraciones de crear un Estado al lado de Israel, sino que han vuelto a las cuestiones más integrales y más básicas de la yihad, de la Guerra Santa, es decir, eliminar a todos los que ellos denominan infieles que ocupan tierras donde alguna vez estuvo presente el Islam, como es primero Israel y
si vamos un poquito más lejos, pero con una ocupación incluso más prolongada en la historia, pues la península ibérica, España y Portugal, que fueron parte del Islam durante 8 siglos casi. Entonces, la pregunta es, eh, s- aunque a Hamás deje las armas, no van a dejar la ideología. Y los palestinos van a dejar la ideología de Hamás. La gente de Gaza va a dejar la ideología de Hamás. Buena pregunta. También está la cuestión de los refugiados, los famosos refugiados palestinos, es decir, que han sido alentados también. No es una cuestión solo ideológica, perdón, no es una cuestión solo de yihad o de religión, es decir, que la cuestión también de UNRWA, hemos visto durante estos 2 años que UNRWA, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, hemos visto que ha cobrado un papel importante en la preparación del ataque de Hamas. Si bien es verdad que no todos los empleados de Hamas participaron directamente al ataque, pues la mayoría sí Los aprobaban, empleados de UNRWA, quiere decir. sí, la mayoría aprobaban porque todo forma parte del mismo entorno, es decir, que no hay ni un ser vivo en la franja. Y hablo incluso de los extranjeros que trabajan en agencias de cooperación. No hay un extranjero que no pueda tener la misma visión que jamás en la franja de Gaza. Es decir, que es todo un entorno ideológico que hace que el ser gazatí o la persona que vive en la franja pues no tiene otro horizonte que apoyar a Hamas e intentar que Israel deje de existir algún día. Incluso dirán siempre que tienen mucha paciencia y que ese día vendrá. Estaba leyendo unos testimonios de los rescatados, los últimos que fueron, de hecho, Jorge, fueron tratados de forma muy peor, o sea, el trato fue mucho peor que el trato de los liberados ya en otras ocasiones, porque los últimos que quedaron eran soldados, casi todos, creo que un nepalí, creo que fue liberado Sí, el también. nepalí. Sí. El trato fue peor porque eran soldados, la mayoría de ellos, y escuchaban a los que les detenían en su casa o en los túneles diciendo que vamos a conquistar vuestro país. Es decir, esa idea de que estamos aquí para destruir vuestro país. Y les decían mentiras como que ya está casi todo destruido o que ya estamos casi ocupando todo. O sea, esa visión no es solo para molestar al rehén, es también una visión como de anhelo, creo que es la palabra, anhelo de destrucción del Estado judío. Una vez más, no va más allá que esto. Entonces, si por magia consigue la población ver otro horizonte que no sea jamás, que no sea la yihad, que no sea ver en el otro un enemigo eterno, ah, solo de esa manera puede desarrollarse la franja de Gaza. Si no va a ser muy difícil. ¿Cómo convences a un convencido, ¿no? de lo opuesto? Ah, no lo sé, pero mira, veía una noticia en la agencia Associated Press que hablaba del ministro de Asuntos Exteriores de Egipcio. Decía que 15 tecnócratas palestinos ya habían sido seleccionados para, para gestionar Gaza, o sea, a nivel civil, después de la guerra, y que estaban siendo examinados por Israel. Me pareció muy, muy, muy curioso, pero parece que esto está en marcha. Es decir, todavía hay, o sea, hay mecanismos para conseguir esto, pero vamos a ver, o sea, nos quedan muchos meses
de curiosidad. Yo tengo muchísima curiosidad para ver cómo se desarrollará, o si lo hace, Gaza después del acuerdo de Trump de cese el fuego, que no hay que olvidar que es un acuerdo de cese el fuego, que estamos en la primera fase, que de ninguna manera habla de una solución de dos estados, no habla de reconocimiento del Estado palestino, habla de reconstrucción, habla de administración y habla de recuperación paulatina y de retiro en paralelo de las fuerzas del ejército israelí, nada más. Y estamos en los primeros días, como te decía, en el día después de la primera fase, aún sin terminar. ¿Y tú crees que se llegará a la segunda o a la tercera fase? Porque hemos visto de que jamás sigue comportándose como si fuera el ganador y haciendo trampas ya en esta primera fase, en esta fase, bueno, que todo el mundo se entusiasmó porque los que estaban vivos sí salieron, pero ya después del mediodía ya empezaron a hacer trampas. Porque Sí, ellos habían dicho que ya tenían reunidos los cadáveres de los israelíes que iban a devolver. No es que dijeran, seguramente dijeron, nos faltan algunos, pero no que iban a liberar solamente a cuatro. mira, todavía estamos en la primera fase. En nuestra próxima conexión tal vez veremos el inicio de las negociaciones para la segunda fase, pero de momento no han empezado. Israel tiene dos ventajas, sobre todo es el hecho de ocupar más de la mitad del territorio, y esto seguirá así durante la segunda fase, o sea, seguirá así si no hay segunda fase que se cumplimenta, se quedará ocupando la mitad del territorio y peor para Hamas. Bloqueará esfuerzos de reconstrucción de la franja y se quedarán así todo en ruinas. Cualquier amenaza habrá ataques sobre Hamas. Hamas no tiene otra elección. Es decir, la segunda fase es desarme. Por las buenas, por las malas. Trump habla, grita, entra, no entrará, pero dejará a Israel hacer el trabajo. O sea, más presión militar, complicado también. O sea, más presión militar. Israel está en modo defensivo, ¿no? Ya no está en modo ofensivo. Ya no tendrá legitimidad, al menos que... um, no, la verdad es que no lo veo. Bueno, yo digo, a menos que Trump de pronto diga, no están cumpliendo y es hora de que Israel actúe. Pues sí, la verdad que sí. Y La verdad que entonces sí. Netanyahu ahí ya que no va a dudar. Pero si todo esto está en el momento que está y por la situación que está, porque a pesar de las antipatías que despierta la figura de Trump con su eh, centralidad en el mismo, sus discursos incomprensibles, todo lo que él significa, pues lo que se ha conseguido es solamente gracias a él, no gracias a la mediación, ni gracias a que jamás está más debilitado, porque jamás estaba igual de debilitado hace un mes. Pero hasta que Trump dijo ahora y de esta manera, y yo soy el que mando, pues las cosas no se hicieron, al menos en esta parte del proceso que ha sido tan importante como la liberación de los 20 rehenes que estaban con vida, ¿no? Que eso ha sido algo fundamental y también para Israel, a pesar de que todavía hay 28 familias, bueno, algo menos porque también hay otros extranjeros como este nepalí, pero hay 20 y pico de familias que todavía no pueden bajar la guardia, están esperando que les devuelvan los cadáveres, pero eh, evidentemente si hay alguien que ha dado impulso a este proceso es Trump. Eh,
Y esto, mal que le pese al que le gusta a Trump o al que odia a Trump. Pero es que en Israel hoy en día me imagino que, excepto algunos países, partidos árabes o el Partido Comunista, pues todos están a favor, porque aquí en España pasa lo mismo. Mira, ayer hubo una manifestación a favor de los palestinos, con las banderas palestinas y esto que el otro. Y es como para decirle, pero no saben que los palestinos también firmaron y aprobaron este plan, al menos de momento. No digo de que lo vayan a respetar, pero son ellos, los propios palestinos y los palestinos de Gaza, quienes se han plegado a esta situación. Así que bueno, vivimos Es en un mundo muy particular. muy Eh, particular, y sí. y te agradecemos, Pascal, que nos hayas atendido y seguiremos atentos a ver las evoluciones que tiene esto en el futuro. Muchas gracias. Perfecto, hasta la próxima.